Muy bien. El día de hoy tenemos que estudiar el tema correspondiente a la semana 3 de aritmética, ¿de acuerdo? Semana 3 del tercer bimestre. Tema que corresponde, semana que corresponde al tema números fraccionarios. Mira, ¿qué es un número fraccionario? Un número fraccionario es aquel número, es una fracción, básicamente, ¿de acuerdo? Un número fraccionario es una fracción. Fracción. Debo recordar que toda fracción es equivalente a una división. Todo. Toda fracción es una división. Es más, las fracciones nacen de una división. ¿De acuerdo? Entonces, mira, si es una división, yo puedo expresarlo de esta manera. Yo lo puedo expresar como dos números y esta línea que significa que los voy a dividir. Entonces, aparte de significar una división, también una fracción representa una situación de una repartición, ¿no? Bueno, que es equivalente a división, pero quizá lo entiendan mejor así. La fracción también significa una situación de reparto, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? Digamos, ¿no? Lo típico, ¿no? Cuando tú vas a una fiesta, ves la tortita, ¿no? La tortita circular ahí lista para darle trámite. Lo que va a pasar es que, obviamente, la persona que tiene la torta la va a partir en partes iguales, ¿no? Digamos que lo parte, no sé, 7 partes iguales. ¿De acuerdo? Entonces, si son 7 invitados, a cada uno le corresponde comerse una partecita. Entonces, esto de acá es un reparto de una parte con respecto a un todo. Muy bien, eso es básicamente una fracción, la parte sobre un todo. Ahora, esto es equivalente a decir o a representarlo de la siguiente manera. Que yo voy a tener acá en la parte de arriba un numerador y en la parte de abajo yo voy a tener algo llamado denominador. Denominador. Y esto es importante, ¿no? Esto es muy importante, aunque parezca simplemente teoría, porque el numerador y el denominador me van a dar la primera clasificación que yo tengo de las fracciones. Por ejemplo, las fracciones propias. ¿Qué van a ser las fracciones propias? Las fracciones propias se van a dar cuando el numerador y el denominador tienen la siguiente relación, que el numerador es menor que el denominador, ¿de acuerdo? Y las fracciones impropias, mira, las fracciones impropias, van a ser cuando el numerador es mayor que el denominador, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es muy interesante porque esto me da la formación de los llamados números, mixtos, que vamos a estudiarlo también hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso nace, toda esta clasificación nace de comparar el numerador y el denominador. Muy bien, cuando el numerador es menor que el denominador, la fracción es propia. Por ejemplo, digamos, un medio es una fracción propia. Pero una fracción impropia va a ser, por ejemplo, 3 medios. ¿De acuerdo? Esa es una fracción impropia. Y esto de aquí se va a transformar en un número mixto. ¿Qué es un número mixto? Aquel que está conformado de un número entero más una fracción. Entero más fracción. Vamos a hacerlo por acá. Y por ejemplo, ese 3 medios va a quedar un entero, que es, 1, un medio, ¿no? El número entero es 1 y la fracción es un medio. Son iguales, ¿no? Esto de aquí, estos dos son iguales. Entonces, mira, básicamente, si te quedan dudas, no, quizá, a modo de repaso, quizá ya lo sepas, pero de todas maneras te lo explico acá. El número mixto se forma de la siguiente manera, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes 5 cuartos. A ver, te voy a poner un ejemplo práctico. Tú tienes 5
o algo más chiquito para que se vea, ¿no? 5/2. Ahí está. Yo te he dicho de que toda fracción tú la puedes expresar como una división. Entonces, esto va a ser 5/2. Sencillo nomás. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí te va a quedar, ¿no? Ya la división sabemos desarrollarlo todos. 2 por 2, 2 por 2, 4, sobrando 1. Entonces, mira, esto de aquí, ahí está. Esto de acá va a ser el número entero. Esto de aquí va a ser el número entero. Y la fracción se va a formar de la siguiente manera. Este es un número entero y la fracción se forma de aquí. Este de acá va a ser tu numerador y este va a ser tu denominador. Muy bien, esto es tu numerador. Y esto de aquí va a ser tu denominador. Numerador y denominador. ¿Cómo así? Que, por ejemplo, si este es el número entero, te va a quedar 2 enteros, este es el numerador 1 y este es el denominador 2. Ahí está, 2 enteros, 1/2. Muy bien. Así es como nosotros agarramos y vamos a desarrollar esto de aquí, ¿no? Esto, a ver, quedó bien feo acá. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos nosotros a tener lo siguiente. Muy bien. Eso de aquí es cómo transformar, digamos, una fracción a un número mixto. ¿De acuerdo? Si tiene dudas. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo yo paso un número mixto a una fracción? Entonces, para pasar de un número mixto, mira, si tú quieres agarrar y pasar de un número mixto, a fracción, lo que vas a hacer es seguir el siguiente proceso, ¿no? El siguiente procedimiento. Ahora vamos a poner aquí. Mira, si tú tienes, por ejemplo, no sé, 2 enteros, 1/9, ya, muy bien, 2 enteros, 1/9. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Mira, vamos a agrandarlo un poco. Lo que tú vas a tener acá es que vas a multiplicar entero por numerador, aquí multiplicas, y luego arribita lo que tú vas a hacer es sumar. Es como que si construyeras una bolita, ¿no? Y otras líneas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y lo concreto es que en la parte de abajo tú vas a multiplicar y en la parte de arriba tú vas a sumar. ¿Eso para qué? Para hallar el numerador. Todo esto que se hace ahí es para hallar el numerador y el denominador siempre es el mismo. El denominador siempre es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, de manera rápida, nosotros decimos al ojo, esto de acá es 9, esto sería 9 por 2 más 1. Ahí está. Correcto. Muy bien. 9 por 2, 18, más 1, esto es 19. Y como el denominador es el mismo, la fracción queda 19/9. Ya es importante decir que partiendo de un principio lógico, siempre esta fracción resultante te debe quedar una fracción impropia. Los números mixtos solo funcionan con fracciones impropias. Con fracciones propias no pasa nada, ¿de acuerdo? No hay forma de que eso se pueda, eh, ser transformado, ¿no? De una fracción propia tú no vas a sacar un número mixto, solamente tú lo sacas de fracciones impropias, ¿de acuerdo? Muy bien. Para terminar por acá, a ver, vamos a tener también nosotros algo llamado fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. A ver, ¿para qué sirven las fracciones equivalentes?
equivalentes? Mira, ¿o qué son en principio? Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que resultan luego de multiplicar por un mismo número, tanto al numerador como al denominador. ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos una fracción cualquiera, no sé, 2/5, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero multiplicar esto por cualquier número, no el número que tú quieras. Por 3, digamos. A ver, vamos por 3. Recuerda que eso lo debes hacer tanto arriba como abajo, ¿no? Por 3 arriba, por 3 abajo. ¿Y qué vas a tener? 2 por 3 es 6 y 5 por 3 es 15. Entonces, lo que tú tienes aquí es que 2/5 va a ser equivalente a 6/15. ¿Por qué? Porque, bueno, tú puedes agarrar aquí, digamos, hacer lo inverso, ¿no? Por ejemplo, decir esto de acá, a ver, ya sería 6/15. Mira, tú tienes 6/15. Y tú puedes agarrar y simplificar, ¿no? Como ya sabemos cómo es la simplificación. Mitad no tiene, bueno, tiene 3, pero el 15 no tiene mitad, por lo tanto no se puede. Entonces pruebo con el siguiente número. Acuérdate siempre que la idea es sacarlo en función de números primos, aunque también puedes sacarle directamente, por ejemplo, décima, ¿no? Y no hay ningún problema. Pero para ir practicando, para ir empezando, es conveniente que tú le saques de a poquito, ¿no? Mitad tiene, pero 15 no tiene. Ahora sigue tercia, que aquí va a ser 2, y aquí su tercia va a ser 5. Entonces, eso se transforma en 2/5. Mira, cuando ya no se puede simplificar más, por ejemplo, ya el 2 y el 5, mejor dicho, son primos entre sí, son PESI. A esta fracción que te resulta, ¿no? La que ya no se puede simplificar nada, a la que ya no le puedes hacer nada, a esa fracción se le llama fracción, fracción irreductible. Fracción irreductible. Ahí está, la que ya no se puede reducir, por más que le quiera sacar, ya no tiene nada. Muy bien, lo dejo en perspectiva ahí para que lo puedas copiar. Y vamos a continuar. Tenemos fracciones homogéneas. Homogénea, ahí está. Esto de acá es muy interesante, porque cuando tú tienes diversos tipos de fracciones, vas a aplicar diferentes métodos para operarlas, o sea, para sumarlas, restarlas, multiplicarlas, bueno, o dividirlas. ¿De acuerdo? Mira, cuando tú tienes fracciones homogéneas, cuando puedes decir lo siguiente, cuando todas tienen el mismo denominador, es decir, fracciones con el mismo denominador se van a llamar, cuando las agrupes, fracciones homogéneas. Por ejemplo, acá tienes 5, acá tienes 5. Profe, ¿debe ser igual denominador? Sí. Profe, ¿debe ser igual numerador? No necesariamente. ¿De acuerdo? Ahí está. Puedes tener 1/5, 7/5, 2/5. Todo este grupo de fracciones con el mismo denominador se llaman fracciones homogéneas. Y del mismo modo, ya va a salir otra clasificación, que son las fracciones heterogéneas. Son las fracciones heterogéneas. Y estas nacen cuando tienen diferente denominador. Mira, van a salir o van a nacer cuando las fracciones tienen diferente denominador. Diferente denominador. Por ejemplo, a ver qué tenemos acá. Tenemos esto y tenemos esto. A ver, acá digamos, esto es 3, 4, 5. No importa que el numerador sea igual. Mira, te pongo aquí igual para que tú veas. ¿Hay profetas son iguales homogéneos? No. Ya, no funciona así. Todos se basan en el denominador. El numerador acá no importa mucho. Todo se basa en el denominador. Fracciones homogéneas, aquellas que tienen el mismo denominador,
Y las fracciones heterogéneas son cuando tienen denominadores diferentes. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué sirve? Aparte de clasificarlos, esto te va a servir bastante para saber qué métodos trabajar cuando tú tengas que, por ejemplo, sumarlas, restarlas. Básicamente es suma y resta, ¿no? Porque multiplicación da lo mismo si es homogéneo o heterogéneo. ¿De acuerdo? Pero cuando son casos de suma y resta, los métodos que se aplican son diferentes. En el caso de las homogéneas, si tú las quieres sumar o restar, solo trabaja los numeradores y se pone el mismo denominador, se te hace más sencillo. Si tú quieres sumar o restar heterogéneas, tú lo que vas a hacer es trabajar con los denominadores, ya sea sacando el mínimo como múltiplo y haciendo todo un proceso para poder homogeneizar todas. Básicamente sacar el mínimo como múltiplo es convertir todas estas a fracciones homogéneas, ¿de acuerdo? O si no, puedes aplicar lo que, bueno, quizá en algún momento ya has aprendido, que es denominado chino feliz, ¿no? Que es aspa, ¿no? Aspa, numerador con denominador con numerador, y el producto de los denominadores. Muy bien. Básicamente esto es para que tengas una idea general del para qué sirve esta clasificación. En el libro no he visto ejercicios muchos sobre suma y resta, más que todo está enfocado en otra cosa. Muy bien. Entonces, pasemos ahora a unos ejercicios del libro. Muy bien. En el primer problema de tu libro, tenemos el siguiente problema, ¿no? Que es básicamente de aplicar toda la teoría que nosotros ya hemos venido, bueno, ya acabamos de estudiar, ¿no? Mira acá, 2/7 y 5/11. Aquí hay varias formas de decir, ¿no? Lo primero que diría yo que son, ya, profe, ya, acá, eso es fracción heterogénea. Sí, son un par de fracciones heterogéneas. Y cuando vas a revisar las alternativas, A, B, C y D, no hay ninguna. En ninguna dice heterogénea. Entonces, primero hay que ir viendo más o menos qué necesitamos para poder ir buscando, ¿no? Por ejemplo, necesitamos fracción impropia. ¿Cuándo la fracción es impropia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Muy bien. Que se cumple en este caso, ya se cumple en este caso, aquí no se cumple y aquí tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, en una de estas dos. Ahora, también tengo fracción irreductible, que significa que ya no se puede reducir. Tiene fracción propia, que esto es cuando a ver, no, aquí, tengo un lapsus, a ver, un lapsus. Esto acá es numerador mayor y esto acá es numerador menor. Ahí está. Entonces, ya la fracción impropia en este caso ahora sería aquí, nada más. ¿Ya? Tengo fracción equivalente. Fracción equivalente. Ya, mira, el truco está acá. Primero lo primero. Esto de aquí es la fracción equivalente. ¿De acuerdo? Son fracciones equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Mira, te lo voy a demostrar. Tienes aquí el número 2 en romanos. A ver, empecemos por ahí. Porque luego en el resto te puedes confundir. O sea, literal, puedes marcar otra cosa. Empecemos por acá para ir descartando opciones. Entonces, mira, yo te he dicho que estos dos son equivalentes. La pregunta es, ¿equivalentes a qué? Tú puedes agarrar y simplificar tercia, 2, tercia, 3. Muy bien. Cuarta, 2, cuarta de 12 es 3. Entonces, ambas son iguales a 2 tercios. Eso quiere decir que 6 novenos y 8 doceavos son equivalentes a 2 tercios. Es por eso que yo he marcado acá directamente 2 tercios. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para saber que ya no voy a utilizar esto, ya me olvido de esto un ratito, y puedo decir yo, sin temor a equivocarme, que estas de aquí son fracciones propias. ¿Por qué? Porque ambos numeradores son menores que el denominador. Es la única que cumple. Aquí todos son mayores. Y acá uno es mayor y uno es menor. Entonces, la única duda que me generaba era acá, en estos dos. Yo en estos dos tenía duda, porque los dos podían calificar como propias, pero sabía que uno lo iba a utilizar en otro lado. Entonces, ya comprobé que el 2 es fracción equivalente y que el 1, en consecuencia, va a ser fracción propia. De aquí ya se deducen, ya el resto viene en camino fácil. ¿Por qué? Porque estos de aquí, 12 quintos y 8 tercios, ambas fracciones tienen el numerador mayor que el denominador. Entonces, por lo tanto, las fracciones son impropias. Y por último, aquí vas a tener tú
Estos dos de acá que, bueno, no se le pueden sacar nada, ¿no? Básicamente en la 1, en la 3 y en la 4 no se puede simplificar. Es más, tú puedes decir que la 1, la 3 y la 4 son fracciones irreductibles. No se puede sacar nada. Pero bueno, el ejercicio me pide otras clasificaciones también, por eso es que tenemos que ir viendo poco a poco. ¿Ok? No hay que lanzarnos directamente a la piscina porque nos podemos equivocar. Entonces, mira, ya con todo lo anterior descartado, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que la fracción irreductible es aquí, 4 céntimos y 11 tercios. Y ya está. A ver, borro esto para que lo puedas ver bien y poder continuar. Vamos con el ejercicio número 2. Problema número 2. A pesar de que hay algo aquí que no hemos estudiado, no es difícil de desarrollar. Vamos a hacerlo aquí nomás, para no copiar más teoría. Este D que tú tienes aquí, esto significa o se va a transformar matemáticamente en una multiplicación. Nada más, todo estos D, todo este D, todo este D, todos esos D no significan otra cosa más que multiplicación. ¿Tan fácil, profesor? Sí, así nada más. Mira, los 2 tercios de es una multiplicación por 24. Ahí está. Un séptimo de 21. Un séptimo de 21. O sea, por 21. La cuarta parte, mira, acá es interesante, y lo pongo más acá. La cuarta parte va a ser un cuarto de 48. Ahora sí, vamos a meterle color para no confundirnos. Ahí está. Esto es de este. Muy bien. Y este va a ser de acá. Ahí está, perfecto. Un cuarto de 48. Entonces aquí lo único que tú debes hacer es resolver la multiplicación, ¿no? Cuando tú multiplicas, mira, cuando tú multiplicas fracciones, tú puedes hacerlo de dos formas. La forma totalmente teórica, por decirlo, que está bien, pero te puede generar números muy grandes. ¿Qué dice la parte teórica? Cuando tú multiplicas fracciones, tú debes multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces aquí te queda 24 entre 1, sería 2 por 24, 48, 3 por 1, 3, 48 entre 3, esto es 16. ¿Y eso está bien? Eso está correcto, obviamente está perfecto, no hay ningún problema. La situación es que no siempre te va a salir 48. Es más, 48 ya de por sí, si te parece un número grande, es de los más pequeños que te puede tocar. Entonces, imagínate que te pongan todo un rocón que hay ejercicios que son, por ejemplo, 10 fracciones para simplificar, un tercio de los 2/5, de los 2 enteros, un noveno, y te dan un montón de cosas. Entonces, si tú multiplicas todo, al final te va a quedar aquí un número muy grande arriba y un número muy grande abajo, el cual vas a tener que simplificar porque encima el problema te va a pedir haya la fracción irreductible, o simplificas el final. Entonces, lo más recomendable es ir simplificando antes de hacer la multiplicación final. ¿Cómo así? Tercia 1, tercia 8. 2 por 8, 16. 1 por 1, 1. 16 entre 1 sale 16. La misma historia. ¿Te das cuenta? Muy bien. Aquí, bueno, puedes hacerlo así si quieres. 21, porque 1 por 21 es 21. Y 7 por 1 es 7. 21 entre 7, esto simplemente es 3. Aquí no hay mucho que ver. Ya estaría todo. Cuarta 1, cuarta 12. 12 por 1, esto es 12. Y 1 por 1 es 1. Bueno, y 2 entre 1 finalmente es 12. Muy bien. Ahora, ¿qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Tú tienes acá 3 quintos. 3 quintos. Ay, esta cosa. 3 quintos de 75, ¿no? 3 quintos de 75. Ahí está. Mira. Quinta 1. Quinta de esto sería, a ver, 7 entre 5 es 1, sobrando 2 sería 15. Muy bien. Y 3 por 15, esto simplemente es 45. Cuando tú simplificas, ya las cosas son más fáciles, ¿no? Son más sencillas. Tienes que simplificar. La idea de la matemática es simplificar los problemas, no hacerlo más tormentoso, ¿no? 3 onceavos por 22. Ahí está, vamos a ver. 3 onceavos por 22. Aquí, bueno, sencillo.
onceava 1, onceava 2, y 2 por 3 simplemente es 6. Y listo. Ya estaría totalmente resuelto este problema, ¿no? Le he hecho flechas para que sepas dónde va cada uno, porque esto estaba muy pegadito. Y nada, continuamos. En el problema 3 nos piden escribir como mixto las siguientes fracciones. Bueno, y te dan 5 fracciones. Yo creo que sí las puedo hacer todas. A priori, lo que tú debes saber, lo que tú debes decir, es que toda fracción, para generar un mixto, debe ser una fracción impropia, en la cual el numerador siempre debe ser mayor que el denominador. Te recomiendo que lo compruebes, porque a veces el problema te va a dar, quizá en algún momento te dé una fracción propia, como para que caigas y digas, ah, no me sale el mixto. Obviamente que no te va a salir jamás si es que la fracción es propia, ¿de acuerdo? Siempre tienes que comprobar que la fracción sea impropia. 19 séptimos cumple, numerador mayor que el denominador. 42 quintos cumple, numerador mayor que el denominador. 22 octavos recontra cumple. 78 catorceavos recontra cumple. Y 13 sextos también cumple. Entonces mira acá, lo que tú vas a hacer, lo que tú tienes que hacer, ya te he dicho, es efectuar tu respectiva división. 19 entre 7. Ahí está. 19 entre 7. ¿Cuánto es esto? 3. No, pues ¿cómo va a ser 3? Pues si 3 es 21. 2 por 7, sobrando 5. ¿Ya? 2 por 7, 14, más 5, 19. Esto sería 2 enteros, 5 séptimos. Ahí está. Recuerda siempre que tanto la fracción como el número mixto deben tener el mismo denominador. ¿Ah? Si no te queda igual, estás mal. Siempre tiene que ser lo mismo, ¿de acuerdo? Y encima lo compruebas, ¿ah? 7 por 2, 14, más 5, 19, ya está. ¿Para qué más? Suficiente. B. A ver, ¿qué tenemos en el B? En el B tenemos 22 octavos, o sea, mejor dicho, 22 entre 8. A ver, acá tenemos 22 entre 8. A ver, esto sería 3, profe. No, pues 3 se pasa. Ojo, ten mucho cuidado. Eso sería simplemente 2, ¿no? 2 por 8, 16, sobrando 6. 2 enteros. 8 sextos, profe, qué fácil. No, pues, ¿cómo hacer 8 sextos? Arriba va el resto. Esto sería 6. Y ya, esto lo hago con regla porque me salió muy chueco el anterior. Esto sería 6 octavos. Le mete su comprobadita, 8 por 2, 16, 16 más 6, 22. Listo, quedó. No se diga más. A ver acá, la C. A ver, tenemos la C. Esto de acá es 13 sextos. 13 sextos. A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, ahí está. 2, sí, 2 en este caso sí. 2 por 6, 12. Y sobra 1, ¿no? Muy bien. Entonces acá tienes 2 enteros, 1 sexto. Hasta ahí. Hasta ahí porque no me cabe en la pizarra. El resto los vamos abajo. Si tú te das cuenta, ¿no? Bueno, aquí todos los números enteros me salen 2, no siempre va a ser así, te puede salir cualquier número. Pero si tú te das dando cuenta un poco, después de hacer esto, siempre va a pasar lo siguiente, que la fracción que queda aquí acompañando, o sea, la fracción que me da aquí, la que está a la derecha, ¿no? La que está ahí chiquitita, cumple lo siguiente, ¿no? Que todas estas fracciones, ¿cómo son? Si tú te has puesto a analizar, todas estas son fracciones propias. En todas, el numerador es menor que el denominador. 5 es menor que 7, 6 es menor que 8 y 1 es menor que 6. Interesante, ¿ah? Básicamente podríamos decir que lo que hace este método es convertir una fracción impropia en una fracción propia, obviamente acompañado de un número mixto. ¿De acuerdo? Interesante, ¿ah? Interesante detalle. Muy bien. Para terminar, los dos últimos que quedan, D y E, a ver qué tenemos. Aquí tenemos 42 quintos. Y por acá tenemos 78 catorceavos. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, para el tema de 42 quintos, acá 9 se pasa. Definitivamente el número buscado va a ser 8. Y acá te sobra 2. Esto va a ser 8 enteros, 2 quintos. Ahí está.
8 enteros, 2 quintos. Y aquí, para lo que te falta, 78 entre 14. Esto de acá, a ver, lo más cercano sería 70, ¿no? Que es 14 por 5, sobrando 8. Entonces esto sería 5 enteros, 8 sobre 14. Muy bien, listo. Ojo, que el problema no me pide en ningún momento que yo los reduzca, ¿no? Que los simplifique, que haya su fracción equivalente. No, simplemente me dice que tengo que escribirlo como mixto. Porque acá hay muchas de esas fracciones yo pude haberlas reducido antes, ¿no? Reducir acá, reducir aquí. Al menos en estas dos pude haberlo sacado por lo menos mitad. Mitad arriba, mitad abajo. ¿De acuerdo? Pero bueno, no me piden eso. Entonces aquí también, si te das cuenta, estas dos fracciones, todas son fracciones propias. Muy bien, listo. Entonces continuemos. Problema 9, ¿no? Un problema diferente. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuántas fracciones propias? Mira, ahí ya tienes un dato, que las fracciones propias, ¿cómo van a ser? Toda fracción propia es aquella que tiene el numerador menor que el denominador, ¿de acuerdo? A veces yo también me confundo, es que hay que revisar. Fracciones propias es aquella que tiene el numerador menor que el denominador. Ahora, esto te dice que tiene, ¿qué cosa? Tiene fracción, esta fracción tiene denominador 15. Muy bien, esta fracción tiene denominador 15. Y deben ser mayores que un medio. ¿Cómo es esto? Mira, ¿cuántas fracciones propias con denominador 15? Ahí está tu denominador 15. Tales que son mayores que un medio. Entonces, todas estas fracciones deben ser mayores que un medio. Ahí está, mira. Todas estas fracciones deben ser mayores que un medio. ¿Qué vas a tener tú? La idea es obviamente hallar los numeradores, ¿no? Numerador. Entonces, n sobre 15 va a ser mayor que un medio. ¿Ya? Yo te indico. ¿Cuál es lo que tú tienes que ver acá? ¿Cuál es el problema? Que el numerador tiene que ser menor que el denominador. Entonces, básicamente, por esto de acá, yo voy a decir que el numerador puede empezar en 1, como puede terminar en 14. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si el numerador solamente puede ser del 1 al 15, ¿por qué perdón, del 1 al 14? ¿Por qué del 1 al 14? Porque este n, si es 15, ya no sería una fracción propia. ¿De acuerdo? Ahora, estas fracciones deben ser mayores que un medio. Esta situación te cambia. Mira, te voy a enseñar a hacer desigualdades ahorita. Es lo que dudé un segundo porque no sé si se debe hacer inecuaciones, pero vamos a hacerlo facilito. Este 2 pasa a multiplicar, ¿no? O lo dejas ahí si quieres, ya, para no hacértelo tan tranca. Este 15 pasa al otro lado. 15 medios, ¿de acuerdo? Entonces, mira, básicamente lo que te está diciendo este problema, cuando tú este 15 lo pasas a multiplicar por el 1, lo que te va a quedar es que todo esto de aquí tiene que ser mayor a 15 medios. O sea, el numerador debe ser mayor a 15 medios. Ah, ya, profe, pero usted me está diciendo que n tiene que ser máximo hasta 14. ¿Cómo va a ser mayor que 15 medios? No es como tú lo estás pensando. Mira, esto lamentablemente, ojalá me entiendas, voy a tener que hacerlo a fracción, pasarlo a fracción. Entonces me va a quedar lo siguiente, que el numerador debe ser mayor a 7,5. Ahí, así yo lo tengo que expresar para que lo puedan ver bien. El numerador tiene que ser mayor a 7,5. ¿Por qué? Porque 15 entre 2, eso te da 7,5. Entonces, de todos estos numeradores que tú habías calculado que pueden ser desde el 1 hasta el 14, solamente debo coger aquellos que sean mayores que 7,5. Es decir, a partir del 8, a partir del 9, bueno, sigue el 10, sigue el 11, sigue el 12, sigue el 13 y finalmente el 14. Todos estos números que pueden servir como numerador son mayores que 7,5. O sea, mejor dicho, son mayores igual que 8. Cualquiera que yo coja aquí me va a permitir que la fracción sea propia. Eso quiere decir que yo voy a tener, ¿cuántas fracciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La respuesta final es, yo tengo 7 fracciones.
acuerdo? Entonces se asume, bueno, se presume, se parte ese ejercicio de la base en que sabemos hacer decimales, ¿no? Yo sé que muchos aquí saben hacer decimales, y también se acuerdan, porque el tema es recordar cómo se hacen las inecuaciones. Este 15 pasa a multiplicar, 15 por 1 es 15, 15 entre 2, 7,5. El numerador debe ser mayor que 7,5, que en conclusión, en consecuencia, ¿no? Tú vas a tener que son los valores a partir de 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta ahí nada más. ¿Por qué, profesor, hasta ahí? Porque si tú coges 15, 16, 17, 18, esos valores van a ser mayores que el denominador y te va a impedir que sea una fracción propia. Ya lo convertiría en una fracción impropia. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cuántas fracciones propias con denominador 15, tales que sean mayores a un medio? Muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a continuar.